Esta es la clase 108 y esta clase va dirigida a el ministerio. Y ya revisamos los pasos que tenemos que venir dando para llegar no solamente con un compromiso, sino ahora con un reto o un desafío. ¿Cuál es mi reto, mi desafío? Crecer hasta llegar a la estatura del líder, la medida del líder. ¿Dónde tengo la medida del líder? Vayan a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3. Perdón, es 1 de Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es, hermanos, la labor de supervisión de iglesias, ¿ok? Pero en esta tarea de supervisión de iglesias está implícito pues el ministerio, o sea, todo lo que todo siervo de Dios debe de anhelar, ¿verdad? Es una cosa buena querer servir a Dios, es una cosa buena querer ser pastor, es una cosa buena querer ser un profeta, un siervo, es una cosa buena, eso es muy bueno, buena obra desea, pero es necesario. Entonces aquí se nos pone los requisitos o la medida. Sí, la medida que yo debo de cumplir. No necesariamente ya lo tengo todo y entonces ya soy siervo de Dios. No, yo tengo que ir creciendo en base a esta medida. El que anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no un nuevo o ignorante, ¿sí? Porque se puede tener muchos años y ser neófito, o sea, no tienes conocimiento, no aprendiste porque en el culto te dormiste, porque en el culto, ¿verdad? Pues te distraíste, porque estabas pensando en los frijoles, porque estabas pensando en el virus, etcétera, y no escuchaste la palabra de Dios y así se te fueron años. Entonces, aunque tenga muchos años, sigues en la estatura de un nuevo, ¿ok? O inexperto. Neófito quiere decir inexperto. Y entonces ahí hay que tener cuidado de quién viene para acá. No neófito, aunque diga que yo soy, que tengo el cargo, que soy el doctor fulano de tal y que no sé qué. En el reino eso no cuenta. En el reino tú eres un bebé. Tienes que tomar lechita espiritual. Empezar, los títulos seculares no valen. Yo soy el gran empresario. No saben, hermanos, no saben. ¿Ok? No necesitan aprender. Como usted ya pasó años sentado en la iglesia estudiando, así también tenga muchos recursos, lo que sea, siéntese y escuche. Le vamos a enseñar. ¿Ok? Así debe de ser. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación. O sea, eso es lo que pasa cuando un neófito con títulos y cosas del mundo viene y nos quiere enseñar. Es vanidad, se envanecen, hermano. No han pasado el proceso que nosotros pasamos de tiempo aprendiendo. Esa gente tiene que sentarse y aprender, aunque sea el presidente de la ciudad. Siéntese y aprende que le vamos a enseñar. Sabemos nosotros más que usted. A ver, díganos un texto de la Biblia. A ver, abra. No sabe. ¿Sí me explico? Ok, bueno, entonces la Biblia dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. No es suficiente tener buen testimonio entre nosotros. Necesitamos que los de afuera hablen bien de nosotros. Ok, que digan, no, pues yo veo el cambio que ha tenido, ahora veo cómo se conduce. Ahora ese es el buen testimonio, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Amén. Y bueno, pues el resto de los textos nos van diciendo cuáles son los requisitos de la medida de la estatura del líder. Ahora, punto 2, trabajar al lado de los líderes de la iglesia. Eso es fundamental, hermanos. El desafío es que yo no me haga mi ministerio solito. Porque el cuerpo de Cristo no es de los llaneros solitarios, como dicen ahora, ¿no? O sea, no se puede hacer el ministerio yo solito y nada más yo. No, eres parte de un corporativo, eres parte del cuerpo. Entonces, como parte del cuerpo te tienes que integrar, tienes que saber sujetarte, tienes que saber ser humilde, tienes que saber, ¿verdad?, respetar la autoridad. La Biblia dice que honremos a nuestros pastores, a nuestros líderes y que les tengamos doble honra o respeto, ¿verdad?, etcétera. Entonces, por eso es muy importante el saber trabajar en equipo.
¿Ok? Esta habilidad se puede aprender. Hermanos, ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas cosas de separación? Porque no todos tienen la habilidad de hacer equipo. Entonces, si uno aprende a respetar, a ser humilde, a sujetarse, va a ser equipo, y entonces eso nos conecta a todo el cuerpo de Cristo. Y como ya hemos dicho aquí, hermanos, vamos como que si yo subo un pequeñito escaloncito, entonces quien viene conmigo va a poder subir el que sigue, y el que viene allá va a subir el siguiente, y todos vamos como en una filita subiendo un pequeño peldañito, ¿verdad? Con las manos en el cielo y los pies en la tierra, y así vamos a seguir. Amén. Yo bendigo al Señor, hermanos. Estaba revisando el Facebook del grupo del consejo, y ahí hay muchas fotos de muchas iglesias en las que hemos estado y que han tenido esto, el trabajar en equipo. Y es una bendición entrar a la iglesia, tomar el lugar del pastor, su equipo, su ministerio. Ahí, hermanos, porque estamos sirviendo a Dios. Es una bendición bien grande, hermanos, de verdad. Ayer les digo, estuvimos en la iglesia Monte Carmelo, ayer estuvimos orando, ¿verdad? Se nos da el lugar, se nos reconoce, hay equipos de pastores, o sea, hay contactos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, eso es una bendición bien grande, y eso ha sido solamente porque hemos aprendido a sujetarnos los unos a los otros, y no a solamente, ¿verdad? No, es que no es así. Trabajar al lado de los líderes de la iglesia para llegar a ser líderes como de excelencia. Líderes de excelencia. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Eso es excelencia. Tengo poquito, pero mira, es lo mejor. O tengo mucho, pues órale, lo mejor que tú puedas. Porque si yo tengo demasiado y lo hago a medias, no soy excelente. Pero tengo un poquito y lo hago, pero bien lindo para Dios, oye, eso da gusto. Amén. Entonces, ese es el desafío. ¿Lo toman o lo dejan? Amén, hay que tomarlo, hermanos, porque las cosas de Dios es de valientes. Amén. Necesitamos ese amor, esa pasión. Números 18:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque aquí yo he tomado a tus hermanos, los levitas entre los hijos de Israel, dados en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio de Aleluya. Amén. Amén. Entonces Dios determinó, ¿verdad? Después de la adoración del becerro de oro, hacer un enorme paréntesis para resolver el tema del pecado, levantando el ministerio levítico que iba a presentar sacrificio. Antes del pecado del becerro de oro en el monte Sinaí, Dios no había dado indicación sobre sacrificio por el pecado, ¿ok? La expiación de las culpas. Pero una vez que acontece eso, Dios levanta el ministerio levítico, el cual es imperfecto, y por causa de ser imperfecto vino Yeshua para, ¿verdad? Para ahora cerrar ese paréntesis y establecer un mejor ministerio. ¿Ok? Eso es, nuevo pacto está conectado con este tema del ministerio o sacerdocio levítico. Dios lo levantó por tiempo indefinido, o que solamente él sabía el tiempo de terminación. Cuando viene el Mesías, él ya marca como sumo sacerdote los tiempos y dice hasta aquí. Ahora es la casa sacerdotal del Mesías la que ofrece sacrificios de alabanza. Léase Hebreos, hermanos, 11, Hebreos desde 6, 7, 8, 9, 10 y 11, para que recuerde usted y vea todo lo que se explica respecto al ministerio del sacerdocio levítico. Pero entonces, ¿de qué sirve hoy el ministerio levítico? Para nuestra enseñanza. Porque ellos tienen, hermanos, esos principios, esos valores, esos hábitos, tienen esa enseñanza que al ministro espiritual, que al levita espiritual, y no es que nosotros los estemos reemplazando, sino que Dios marcó el tiempo de cerrar el paréntesis de la conclusión del ministerio levítico para dar lugar a un ministerio superior. Recuerden, Jesús es superior a Moisés, superior a Josué, superior a Melquisedec, superior a los ángeles, superior a Aarón, ¿ok? Porque Él es Dios. Amén. Y Él vino humilde, tomó este lugar, hizo el sacrificio de expiación único para siempre, y ascendió allá a la presencia del Padre. Amén. Bueno, miren, eso está cargado de enseñanza teológica.
pero dice, ¿verdad?, que los dio para que sirvieran en el ministerio. Entonces, cada ministro es un don de Dios en la iglesia. Amén. Hay que cuidar el don de Dios. Es un regalo de Dios a la iglesia. Y aquí hay mucho regalo. Gracias a Dios. El ministerio cristiano, hermanos, cada uno debe descubrir su ministerio. Su ministerio viene según su don. Si la hermana, ¿verdad?, su don son los niños y tiene mucha facilidad, pues ahí está. Se puede ver a través de esa atracción. Se puede ver a través de esa facilitación que ese es su ministerio. Si la hermana es de oración y oración, ese es su ministerio. Pero si la hermana dice, no, batallo con orar, pues no lo vamos a poner allí, ¿verdad? Porque quizá eso es muestra de que no es el lugar que le corresponde. Vamos a poner a quien siente el llamado. Por eso muchas veces, hermano, cuando alguien dice, pastor, pero es que yo creo esto, y hay que hacer aquello, rápidamente ahí está el don. ¿Sabe qué, hermano? Entonces, ánimo. Usted que ve que hace falta limpieza, a ver, encamínele por ahí. Porque usted siente la necesidad, pero a la vez usted siente esa que la iglesia, todos deberíamos de hacerlo. Ok, bueno, no todos podremos de pronto hacer todo, pero sí usted puede llevarnos, ayudarnos. Sí, hermana, muchas gracias, hermana. Está bien. ¿Ya vamos comprendiendo? A ver, aquí mis hermanos pastores y ministros, cómo las personas van ocupando su lugar en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos una iglesia donde hay lugar para todos. Amén. Y donde podemos ver fluir a los ministerios. Y debemos de dar ese lugar, ¿verdad? Y debemos de ir ayudando a que crezca, que tenga confianza, que aprendan, como decimos, ¿verdad? Si usted no sabe orar, le vamos a enseñar a orar. Y usted después va a enseñarle a otro a orar. Usted no sabe cómo hablar el evangelio, le vamos a enseñar cómo hablar el evangelio. Usted no ha aprendido la Biblia, le vamos a enseñar la Biblia, le vamos a discipular, le vamos a dar eso. Y usted piense que usted en algún día usted lo va a volver a repetir. Y así cada uno va a encontrar su lugar. Cumplir, ahora cada uno debe cumplir su ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. O sea, si no es suficiente con solamente siento el llamado de Dios, ahora ya sé que Dios me puso, pues voy a cumplir mi ministerio. Y finalmente cada uno debe honrar su ministerio. Vamos a 2 de Timoteo 4:5. Por favor, denle lectura. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. ¿Se acuerdan que, hermanos, hemos platicado que cuando Pablo comenzó 40 años antes de esto, él iba como un misionero, como un apóstolo enviado a cualquier lugar, a todos lados, y hablaba con mucha gente y tuvo muchos problemas, pero de pronto empezó a encontrar sus discípulos, o sea, aquellos que reconocían su autoridad, que se sujetaban a él, que iban con él, de un mismo sentir con él. Y entonces empezó a enfocarse ya luego en las cartas. Después de hecho se empezó a hablar a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica, porque ya iba particular a grupo. Pero al final de su ministerio, además de ser particular, fue muy específico, porque no le escribió cartas a todos, a Gallo o a Juanita, por ahí se menciona o a Cefas, a Apolos y a Priscila. O sea, de pronto ya se enfocó en alguien, nada más. ¿Se dan cuenta? Se fue haciendo cada vez más particular y fue con Timoteo. Timoteo, que era el obispo en Éfeso y que tuvo una iglesia de miles de miembros, seguramente él fue el pastor, y tuvo aparte otras iglesias que él también cuidaba. Por eso a él se le da este encargo, se le repite y se le dice: ahora tú vas a poner a otros siervos que te van a ayudar, y que fíjate que sean hombres fieles para que hagan como yo hice contigo y tú hagas con ellos, ellos hagan con ellos también. ¿Ok? Y la iglesia siga. Necesitamos que siga, porque va a avanzar el tiempo y vamos a tener un día que estar en la presencia de Dios, pero la obra de Dios no acaba. Amén. Por eso es tan valioso, hermanos, que nosotros le echemos muchas ganas, pongamos mucha atención, estemos bien enfocados, podamos tener la mejor panorámica que podamos tener de todo esto para sacar provecho y sacar ventaja. Que el tiempo no pase simplemente ya, sino que realmente nosotros vayamos viendo que la inversión de tiempo, el sacrificio, las luchas, valió la pena. Amén. Valió mucho la pena que nosotros hayamos hecho ese esfuerzo, así que cumplamos con la tarea que se nos ha dado. Para terminar, el ministerio cristiano, ¿cómo dice? Cada miembro del cuerpo
Cada miembro debe desarrollar su ministerio según sus dones. Su ministerio es la actividad propia como parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Ahí están los principios con los que nosotros podemos comenzar en su tiempo a servir a Dios y a pensar en un poquito más adelante, a corto, a mediano o a largo plazo, cómo nosotros vamos a hacer la tarea. ¿Sí? Es la tarea que Dios nos ha encargado. Cada miembro del cuerpo es llamado a ser un ministro, un siervo de Dios. Cada ministro debe desarrollar su ministerio según sus dones. Hay muchos dones, hermanos. Hay dones naturales con los que nacimos, habilidades que podemos hacer. ¿Ok? Hay talentos, por ejemplo, ¿no? Muchas personas son talentosas en hacer cosas creativas, cosas novedosas, cosas originales. Pero hay dones que son espirituales. Por ejemplo, ya aprendimos hace años de esto, los dones del espíritu, de revelación, de poder, de sabiduría, don de ciencia, de inteligencia, don de discernimiento de espíritu, sanidades, milagros. Esos son los dones que vienen de parte del espíritu, ¿ok? Que Él los reparte en la iglesia como Él quiere. Y de ahí nos ayudan a servir, porque los dones nos ayudan, no solo son para mí, son para compartirlos con los demás. Luego, los dones que yo siento compromiso por la gente, siento compasión, me gusta servir, soy servicial, me gusta presidir la reunión, me gusta la organización. Esos son también dones que sirven para la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene muchos campos. Uno de los campos prioritarios es lo espiritual. Pero por ejemplo, la iglesia también en este mundo tiene un campo legal. Y ahorita, hermanos, entre paréntesis, que estamos pasando esto, iglesias que no tienen de pronto cierto reconocimiento, pero quieren llevar a cabo reuniones y el gobierno pone un límite, van a tener que, ¿no? Decir, ¿y ahora cómo le hago? Porque el gobierno va a pedir un registro y no lo tengo. O sea, no tengo una identidad jurídica. No tengo una personalidad jurídica con la que ampararme para decir, yo voy a hacer mi reunión porque la voy a hacer. ¿Me explico? El gobierno entonces va a decir, tú no tienes, ¿qué reconocimiento tienes? No tienes acta de nacimiento. ¿Quién eres tú? No tienes personalidad jurídica. Entonces, avancen, ¿sí? Vean, hermanos, que hay ciertas cosas que en su momento tienen cierto valor, ¿no? O son necesarias, son necesidades. Bueno, pues entonces finalmente su ministerio es la actividad propia dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, ¿me prestas un cablecito para cargar? Acá, por favor. Vamos a leer Efesios 4:16. Efesios 4:16 y con esto ya terminamos, hermanos. Efesios 4:16. Por favor, hermanos. Sí. Efesios 4:16, si lo tienen, denle lectura, hermanos. Gracias. Sí, ahí está, gracias. Sí. Amén. Ok, bueno, pues esto sigue hablando acerca del cuerpo de Cristo, sigue hablando acerca de por qué hay que prepararse, porque hay que tomarlo cada vez con un poco más de seriedad, con un poco más de compromiso, por todo lo que representa. Finalmente, hermanos, lo que hacemos para Dios tiene un impacto en la eternidad. Imagínense, hermanos, lo que hacemos para Dios tiene un impacto en la eternidad. Y en esta vida, hermanos, lo que estamos haciendo aquí ahora va a tener un impacto en nuestros hijos. Amén, porque les estamos mostrando el camino, les estamos preparando para que ellos un día también tengan esa pasión o esa oportunidad de servir a Dios. Todo lo que nosotros hicimos, bueno, pues también a ellos les va a bendecir. ¿No les da gusto? Amén. Entonces, si nos organizamos bien, nos unimos bien, trabajamos bien, ¿verdad? Cada quien en su lugar, vamos a poder crecer y vamos a ver a la iglesia crecer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gracias a Dios, hermanos, porque pues tenemos una red, ¿sí? Una red de iglesias. En la red de iglesias están los 5 ministerios para edificar, para perfeccionar: apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. Se va a dar, todo esto se tiene que dar. Tenemos, hermanos, la iglesia como lugar de avivamiento. Amén, el avivamiento. Con una misión.
y algo muy específico: evangelizar, discipular, servir. Vamos paso a paso y vamos a tener líderes. Va a haber líderes, se necesitan líderes, ¿ok? En la congregación, que sirvan, que ministren, que tomen buenas decisiones. Sencillito. Si nosotros vamos en este paso, pues hermanas, hermanos, creo que nos va a ir muy bien en lo que venga adelante, en el nombre del Señor. Amén.